Yo voy a hablar del análisis filogenético del género Crotalus basado en caracteres morfológicos y moleculares. Como introducción, el género Crotalus es altamente representativo en México, al igual que todos los demás géneros de la familia Viperidae. Está constituido por especies venenosas potencialmente peligrosas y lo componen alrededor de 37 especies, de las cuales 34 se distribuyen en México, siendo endémicas 22 de estas. La principal característica del género Crotalus es que tienen un crótalo o cascabel que se forma cuando la serpiente muda o cambia de piel, ya que la punta de la cola tiene una escama que la envuelve, que es mucho más dura que las escamas de otras partes del cuerpo. Este tiene la función de emitir un sonido en caso de peligro para avisar de su presencia. En los antecedentes, Klauber reconoce al género Cistrurus como el género basal de las serpientes de cascabel. Esto en base a la disposición de las escamas de la cabeza, considerando a Cistrurus rabus como la especie ancestral de este clado, y a Cistrurus miliarius y Cistrurus catenatus como especies hermanas. En el año 2002, Parkinson y colaboradores llevaron a cabo un estudio para determinar las relaciones filogenéticas entre 61 especies de serpientes de la subfamilia Crotalinae. Para llevarlo a cabo se utilizaron 4 genes mitocondriales: 12S, ADNR, 16S, ADNR, ND4 y citocromo B. Incluyeron a 4 especies del género Crotalus y a las 3 especies del género Cistus. Objetivo: resolver las relaciones filogenéticas del género Crotalus por medio de caracteres morfológicos y moleculares. En los métodos, para el método 1, que fue el de los caracteres morfológicos, hice una búsqueda bibliográfica y escogí 10 especies del género Crotalus y una especie del género Cistrurus. Entre ellas escogí Crotalus catalinensis, Prisei, Atrox, Adamanteus, Basiliscus, Molossus, Ruber, Horridus, Rabus, Tigris y como especie hermana Cistrurus catenatus. Después escogí 20 caracteres morfológicos, que son los de la figura 1, e hice la matriz de datos de la figura 2. Y esto para en el programa TNT sacar el árbol más parsimonioso, árbol de consenso, árbol de Gottschalk, índice de consistencia y retención y el mapeo de caracteres. Y en los caracteres morfológicos, igual hice una búsqueda bibliográfica en la página de NCBI. Y también encontré una tesis donde trabajaban con varios genes, entre ellos el gen ND4, que es el que yo utilicé. Después hice la selección de los caracteres morfológicos o secuencias de ADN y estas secuencias las puse en un blog de notas independiente. Las abrí en Bioedit y guardé un documento con las secuencias alineadas para después sacar los árboles en el programa Mega. Son los caracteres que utilicé. El primer carácter corresponde a la presencia o ausencia del cascabel, donde puse un ejemplo de Atrox y catalinensis, y se puede apreciar el crótalo de Atrox de gran tamaño y el de catalinensis es casi nulo. En el carácter 2, que es la longitud del cascabel, el cascabel de la imagen corresponde al de Cistrurus catenatus y, por ejemplo, a comparación del de Atrox, que es el de la primera imagen del primer estado, el de Cistrurus es más pequeño. En el carácter 3, que es la forma de la cabeza, puse una imagen que corresponde a la de una serpiente no venenosa y se pueden apreciar las escamas más grandes. Y la segunda imagen es de una serpiente venenosa que corresponde al patrón de escamas de Crotalus. Aquí, por ejemplo, todas las especies del género tienen las escamas así, a excepción de Cistrurus, que tiene un poco más grandes las escamas. En el carácter 4 sería la presencia de anillos y en la primera imagen es de Crotalus basiliscus con una coloración negra y la segunda es de Catalinensis con un patrón de rayas negras y blancas intercaladas. En el carácter 5, que sería el número de manchas dorsales, se puede apreciar que en la imagen de abajo, que corresponde a Crotalus prisei, tiene más cantidad de manchas a comparación de Crotalus catalinensis y también son de tamaño más pequeño. En el carácter 6, ese es un carácter que puede variar bastante
corresponde a la forma de las manchas dorsales. Pueden ser ovaladas, irregulares, triangulares y hexagonales. Y en el carácter 7, este carácter me lo salté porque no encontré imágenes de la coloración de la parte ventral, pero puede ser blanca, café, crema o amarilla. Y en el carácter 8, 9 y 10 los puse juntos porque se pueden apreciar las tres características en las mismas imágenes. En el carácter 8, que corresponde al tamaño del cuerpo, puede ser delgado o robusto. Por ejemplo, puse el mismo ejemplo de Catalinensis y Price, donde Catalinensis posee un cuerpo delgado y Price posee un cuerpo más robusto. En el carácter 9, que es el tamaño hocico-cloaca, Catalinensis es una serpiente muy pequeña a comparación de otras Crotalus. Por ejemplo, en la otra imagen es de Price y es de tamaño mucho más grande. En el carácter 10, que es la coloración de la parte dorsal, también es un carácter que puede variar bastante. Puede ser café, grisáceo, café o gris, café y negro oscuro o rojizo. En el caso de Catalinensis es gris y Price es de un color café oscuro. Y en el carácter 11 sería la forma de la pupila vertical o de gato. Este es un carácter que presentan todas las especies. En el carácter 12, que es la longitud de escamas en el dorso de la cabeza. Las escamas en Crotalus son pequeñas a excepción de Cistrurus catenatus. No varía mucho el tamaño, pero sí son un poco más grandes que en el género Crotalus. Viene el 13, que son las escamas supraoculares. Igual que en el carácter pasado, las escamas son pequeñas y en Cistrurus son un poco más grandes. En el carácter 14 sería la presencia de fosetas termosensoriales. Igual en todas las especies hay presencia de fosetas. Y el carácter 15 sería el tamaño de la cola. En este caso puse el ejemplo de Basiliscus, que tiene la cola más delgada, y la segunda imagen es de Atrox con la cola más gruesa. En el carácter 16 todas presentan tipo de colmillos solenoglifos. Estos están ubicados en la parte anterior, están perforados y son móviles. Y en el carácter 17, que es la apariencia de escamas, las escamas son aquilladas como en la imagen. En el carácter 18 sería la lengua bífida. Y el carácter 19 es un carácter que también puede variar mucho. Pueden ser la coloración de los anillos blanco y negro, café claro y café oscuro, café y amarillo, o pueden estar ausentes. Por ejemplo, en la imagen 1 son de color café oscuro y café claro, y en la segunda imagen son negras y blancas. Y por último, el carácter 20 sería la forma del cuerpo aplanado. Estos son los resultados de TMT de los caracteres morfológicos. La figura 3 es del árbol más parsimonioso, figura 4 árbol de Bootstrap y la figura 5 índice de consistencia y retención. Yo no puse árbol de consenso porque para sacar el árbol de consenso deben ser más de 2 árboles parsimoniosos y a mí solamente me salió uno. En el mapeo de caracteres puse 4 ejemplos. En el primer mapeo de caracteres se representa la presencia o ausencia del cascabel y es un carácter de doble estado. Presenta una sinapomorfía en todas las especies, a excepción de Crotalus catalinensis, esto debido a la pérdida o ausencia del cascabel, y esto es a causa de la evolución y ausencia de depredadores, entonces se ve representada una autapomorfía. En el tercer mapeo de caracteres se representa la presencia de anillos y es un carácter de doble estado. Se puede apreciar una sinapomorfía en todas las especies a comparación de Crotalus horridus y Crotalus basiliscus, que pertenecen al estado 1. Esto se debe a la ausencia de anillos en la parte final del cuerpo, entonces se manifiesta una plesiomorfía. En el décimo mapeo de caracteres se representa la coloración de la parte dorsal y es un carácter multiestado. Las especies Crotalus catalinensis, Crotalus tigris y Crotalus adamanteus de color azul representan una plesiomorfía
y Crotalus molosus, Crotalus prisia y Crotalus rabus son autapomorfías independientes y las especies restantes de color rojo muestran una sinapomorfía. En el 12º mapeo de caracteres, el cual representa la longitud de escamas en el dorso de la cabeza, es un carácter multiestado y se representa una sinapomorfía en el estado 0, a excepción de Cistrurus catenatus con el estado 1, que tiene escamas más grandes a comparación de las otras especies. Entonces aquí se trata de una autapomorfía. Este es el análisis heurístico de los caracteres moleculares. Y la primera imagen es el árbol más parsimonioso y el de abajo es el árbol de Bootstrap. Como discusión y conclusión, los índices de consistencia y retención, mismos que cuantifican la homoplasia, arrojan que no hubo un mayor conflicto con los caracteres seleccionados. El índice de consistencia estima la cantidad de sinapomorfías, por lo tanto indica la homoplasia que se presenta. Se valora del 0 al 1, donde entre más cercano a 0, mayor es la homoplasia que se presenta. En este caso, el índice de consistencia fue de 0.8, entonces fue con un nivel de homoplasia bajo. El género Crotalus es un grupo monofilético, concordando con la literatura en la cual se menciona que esto se comprueba gracias a varios genes, entre ellos el gen ND4. Y por último, el género Cistrurus es el clado basal del género Crotalus, con un alto soporte de bootstrap del 100%. Estas son mis bibliografías y ya sería todo por mi parte.